Toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag y hoy vamos a tratar un tema distinto, un tema que está bastante libre de polémica por ser de donde es, pero que me resulta curioso. Normalmente se podría hacer un vídeo sobre los podcasts españoles, /latinos, que daría para mucha más polémica y daría para mucho más debate, pero sinceramente no estoy para que salseo y tampoco veo lo suficiente. Pero sí que veo cosas yankees, sí que me interesan las cosas yankees y sí que normalmente afectan más a nivel de las empresas, a nivel de los luchadores, a nivel de las polémicas en Twitter. Y hoy quería hablar de los podcasts norteamericanos, en concreto estadounidenses, ¿vale? Podcasts estadounidenses, así que vamos a excluir México, vamos a excluir Canadá técnicamente no, pero México sí, para excluir la parte latina. Todos hay mi opinión sobre ciertos podcasts, tanto de allí como de aquí, todos ha dicho, pero centrémonos en Estados Unidos. No entiendo el sistema de podcast que tienen en Estados Unidos y me explico. Todos sabéis que actualmente el podcasting en América es prácticamente como el streaming aquí en España. Es decir, hay mucha gente que intenta vivir de él o que consigue vivir de él, sobre todo figuras importantes en otras épocas. Por ejemplo, Bully Ray, por ejemplo, Tommy Dreamer, por ejemplo, estos dos compaginan con wrestling normal, así que no hay problema. Por ejemplo, Jim Cornette, por ejemplo, Vince Russo, por ejemplo, Val Venis, por ejemplo, Disco Inferno. Todas estas personas, sobre todo las dos primeras no, porque las dos primeras es lo que digo, tienen otros contratos, Dreamer al final está en Impact, Bully Ray, aunque se mete en polémicas, se meten menos, se tienen que meter en polémicas de formas casi constantes para vivir de esto. Es decir, nosotros aquí en España, por ejemplo, yo puedo subir un vídeo sobre, yo que sé, la carrera de Lance Storm, que viene el miércoles que viene, donde no va a hacer polémica. Puedo hacer reviews de shows donde puedo no hacer polémica. Esto también lo hace gente como Wrestling Bios, que al final simplemente hace reviews o analiza cosas y no se mete en movidas, o Wrestling with Regret, que comenta cosas de la actualidad y cosas del pasado, etcétera, etcétera. Pero estas figuras en concreto, lo que se dedican es a crear polémica. Evidentemente, esto cualquiera que conozca pues un poco el mundo de la comunicación sabe que siempre funciona, que el ser polémico y ser edgy siempre te trae gente, pero me resulta muy curioso cómo la influencia de estos personajes afecta al resto. Es decir, está Alfred, el pavo este de Twitter que es ultra WWE, que todo lo que hace WWE es la hostia y todo lo que hace la Elite es la mierda. Está Vince Russo, que todo lo que no hubiera pensado él es una puta mierda y que le tienen que pedir consejo a él porque es un genio. Está el propio Jim Cornette, que al final Jim Cornette le pasa algo muy curioso en sus podcasts. Jim Cornette es un tío que sabe mucho, esto lo sabemos todos, porque sabe mucho porque ha vivido mucho, pero sus podcasts se centran en productos actuales que todos sabemos que no le gustan para conseguir más visitas. Obviamente la gente te va a preguntar, pero si no te gusta, no lo comentas, es decir, entiendo que quizás tengas un poco menos de ingreso, pero no es Hot Tag, en Hot Tag no ganamos dinero, él sí. A lo que voy, imaginad que nosotros ahora mismo llegamos a los 1500 suscriptores o a los 2000, no tenemos todavía para el esto, y de repente yo decido que vamos a hablar de All Elite. De All Elite, pero haciendo reviews todas las semanas quejándome yo de lo que no me gusta, etcétera, etcétera. 1, yo veo All Elite. 2, a mí me interesa All Elite. 3, creo que yo para entender una empresa prefiero ver todo su background, verlo desde el principio y desde ahí poder montar lo que hacemos con TNA o lo que hacemos con WWF. Si yo me dedicara a ver la WWE actual solo por conseguir visitas, y la All Elite, digo las dos, ¿vale? Lo que se provocaría es que la gente acabara hasta los huevos de mí, porque básicamente lo que estaría es intentando dar polémica, intentando generar contenido de algo que no me emociona. Hasta aquí creo que todo el mundo lo entiende, pero en Estados Unidos esto es obligatorio. Es decir, en Estados Unidos Jim Cornette va a tener que responder 4 combates de Jungle Boy, 3 combates de Seth Rollins y 2 combates de Orange Cassidy, que no le gusta. No es necesario, pero allí parece que sí. Tenemos figuras que para mí son menos polémicas, estas dos, que son Bischoff y Foley. ¿Por qué digo que son menos polémicas? Porque creo que dan su opinión en un tono muy distinto. Bischoff queda como un capullo porque el tono en general de Bischoff es de capullín, ¿vale? Es decir, no vamos a mentir ahora, Bischoff es un poco a veces que tú dices, joder, Eric, cállate, tío, porque estás yendo un poco de flipaete. Pero yo creo que no va como tal de, pues yo sé mucho y All Elite no tiene ni puta idea, sino que él explica sus ideas. Vale, hasta aquí bien, dice que le gustan cosas, dice que no. No se metan constantemente en enfrentamiento, no se mete constantemente en guerra y tiene un podcast donde cuenta sus movidas. Igual que Jim Ross, igual que Mick Foley cuando ha tenido podcast, igual que tal. Hasta aquí todos entendemos que esto es lo normal, que esto es lo lógico. Es decir, yo hago mis cosas, más o menos, con más estabilidad o con menos, funcionan y se acabó. Y si quiero hablar de lo que pienso de Tiger Ali Singh, lo pienso. Y si quiero hablar de qué me parece Great Muta, lo hablo.
¿Sabéis a lo que me refiero, no? Que es algo que, por ejemplo, aquí la comunidad pequeña que hay en España, estoy pensando en antiguamente Spanish Uppercut, en Alpha Puroresu, los chicos de Chopkick Corner, es decir, es como, a mí me gusta esto, hablo de esto. Y del resto, bueno, pues puedo hacer un comentario, pero no baso mi programación en eso. Pero Cornet al final, sobre todo su productor, que por cierto es un imbécil, que ayer estuvo discutiendo con Joey Janela por Twitter y quedó como un capullo integral, Mark Madden, toda esta gente lo que hace es meterse en Twitter para soflamar y provocar que tú le respondas a malas. Es decir, que tú, aficionado de All Elite, vayas y digas, eres un imbécil, un gilipollas, y te metes con los luchadores. Vale, pero de repente eso le llega a alguien y lo ve. Y Cornet consigue más visitas. Creo que es más culpa de los que rodean a Cornet que Cornet, sinceramente. Algo similar pasa con el Alfred este. Algo similar pasa con en general WWE y con All Elite, con aquellos que son como los focos de mandan más en la comunidad de ellos. Que no digo que tengan ningún tipo de poder, porque yo juraría que no lo tienen. Pero básicamente que tienen como esa posición tan definida que todo el mundo sabe que van a intentar provocar polémica. Yo lo digo siempre, que no entiendo por qué en Twitter todo el mundo tiene que ir sobre cosas que no le gustan. Es decir, a mí, por ejemplo, el universo DC, y lo digo siempre en los podcasts a modo jocoso, pero el universo DC y Zack Snyder me parece una basura integral, es decir, no me ha gustado. Bueno, Batman la última sí, pero en general no me han gustado las pelis que hemos visto de este universo. No voy a estar en Twitter poniéndola cada minuto o poniendo cómo jode que... Tampoco es que haya sido nunca muy fan de Marvel, pero cómo jode que Thor Ragnarok o Thor ahora la última Love and Thunder sea mejor que Aquaman, sea mejor que Wonder Woman 2, sea mejor que lo que sea. No, y en general, por suerte, muchos de los medios especializados, estoy pensando en Cinemanía, estoy pensando en Acción Cine, no se basan en eso. Estoy pensando incluso en Bollero, que Bollero es un bocas, pero dice lo que le gusta y lo que no. No tienen esas narrativas. En cambio, en medios más de salseo, sí, pero aquí los tenemos súper definidos. Es decir, John Doe es un pavo que busca el salseo. Canales así de este estilo buscan el salseo, por un lado o por otro, es decir, de una forma más elegante o menos, pero buscan el salseo. Y aquí en España nos tenemos también canales de wrestling, y en Latinoamérica, perdón, en el mundo latino, que buscan la polémica. Pero ves Estados Unidos y de repente es como, ¿por qué exmiembros se meten en eso? Y claro, tenemos el ejemplo de Cornet, que es muy paradigmático de solo hablo de lo que no me gusta. Pero tenemos luego el ejemplo de Vin Russo, que para mí es la definición de todo lo que está mal en el podcasting mundial y en concreto en el podcasting estadounidense. Y es algo que a mí me resulta muy difícil de entender por mi personalidad, todo se ha dicho, creo que hay gente que lo entenderá mucho mejor. Pero es una constante autofelación, porque no tiene otro nombre, donde yo soy la hostia y el resto tenéis que aprender de mí. Claro, decir esto puede sonar raro, pero literalmente lo que ha hecho Vin Russo es crearse una marca sobre sí mismo. Ahora ya no suele subir él, si además no me falla, tantos podcasts. Bueno, sí los hace, qué cojones. A quien quiero mentir, sigue haciendo muchísimo contenido. Pero tiene entonces eso. Pero no tiene solo eso, porque vosotros pensaréis, bueno, si solo tiene un podcast diario donde dice que es Dios, guay. Es un podcast donde habla de la actualidad. Y sobre todo donde se mete con mucha gente. Es decir, donde tiene a ciertos luchadores, donde tiene a ciertas personas que trabajan para él. Estoy pensando, por ejemplo, en Goldilocks, estoy pensando, por ejemplo, en Valvenis, en Al Snow, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que se crea una especie de culto, por así decirlo, donde él habla de que son familia, de que todos se conocen y todos son hermanos y van a muerte, porque todos son súper guays, súper chulis y tal. La realidad de lo que se produce es una especie de círculo vicioso donde se da una opinión en uno de los podcasts del esto y se añade al resto, y van en círculos constantes. No voy a entrar en el tema político de la Vin Russo Brand, porque es irónico cuanto menos quiénes son sus amigos y sus opiniones políticas. Pero sí que me resulta muy extraño, muy extravagante o muy difícil de comprender cómo se pueden dar directrices, bueno, no me sorprende, ¿vale? Se llaman medios de comunicación. Pero cómo se dan esas directrices de tal forma que de repente hay un grupo completo que indica algo. No, porque esto es malo, porque tal. Bueno, vale, pero ¿por qué es en concreto malo? Porque tal, porque Vin Russo lo dice. Con argumentos ad hominem, con argumentos de que, por ejemplo, todo el tema de Nyla Rose, que a mí me asquea bastante, que hubo una web, no sé el nombre porque no la conozco, bueno, sí, la conocía, pero no me acuerdo cómo se llamaba, lo de Nyla Rose es que es un tío, por tanto no tiene que pelear con las mujeres. Es un transexual, por tanto tiene todo el derecho a pelear con las mujeres. Es más,
Me resulta muy curioso quién hace esas afirmaciones cuando los exóticos llevan existiendo casi 40 años y supuestamente son expertos en el negocio. Los exóticos, para el que no lo sepa, por cierto, son luchadores en México. Es cierto que los exóticos suelen pelear con hombres, pero son transexuales. Bueno, travestis en este caso, son transexuales. Pero a lo que voy, que de eso no hay drama, de esto sí. Y me resulta muy sorprendente que siempre haya una especie de directriz que salta. Y que luego además nos afecta a nosotros, porque siempre pasa lo mismo, que es, desde Estados Unidos se puso una narrativa, hay gente que se ofende mucho por la narrativa, hay gente que dice que es que cómo no se puede apoyar, etcétera, etcétera. Véase el caso de Forbidden Door. Forbidden Door sale. Tenemos una serie de gilipollas que dicen que Forbidden Door va a ser un desastre, porque nadie conoce a Japón, porque es una basura, porque tal, desde Estados Unidos. Vale, primera semana. En Estados Unidos tenemos a 15 personas que dicen que son unos imbéciles los de All Elite, respondidos por 20, 30 youtubers más o menos grandes, o más o menos, bueno, sobre todo menos polémicos, que hablan de las posibilidades de Forbidden Door. Se reproduce en Europa, se reproduce en Latinoamérica y tenemos el mismo debate. Pero tenemos el mismo debate de una forma muy curiosa. Y es que lo que se hace es que las partes más, por así decirlo, moderadas, las partes más tranquilas, se mantienen. Es decir, no, porque tal, porque cual. Pero las partes extremistas se enajenan. Por parte de All Elite. Sois unos chupapollas, pringaos de mierda, no tenéis ni puta idea. Forbidden Door ha vendido todas las entradas en 5 minutos haciendo un backflip y valiendo $150. No es verdad, es decir, no ha sido así, ha sido una venta de entradas buenísima, ha sido un sold out de la hostia, pero no eran esos los precios y no pasa nada, no hay ningún drama. Y por parte del bando contrario, han vendido entradas a $2, solo es una carnicería y nadie ha visto el show en realidad. No, oiga, mire, es que todo eso es mentira, es más, el tema de las entradas y el precio, yo personalmente siempre voy a estar a favor, ya lo sabéis, yo no soy de ningún equipo de fútbol en el sentido de empresa de wrestling. Si yo puedo ver un show de All Elite por 5 euros, mejor que se lo puedo ver por 20. Y si puedo ver uno de All Elite por 5 euros, mejor que uno de 20. Si vienen aquí a España, lo siento, soy así de simple. Debe ser que como no me estoy buscando nada, no me interesa. Entonces eso está así. Vale. Caso Vince McMahon. En el caso Vince McMahon tenemos clarísimo que el 95%... Bueno, 95 no. Estoy siendo muy exagerado. El 75% de la gente dice, vaya gilipollas es Vince. El Journal, el Times... Todos los periódicos serios. Vale. Pero sale Chris Jericho diciendo, bueno, joder, tampoco es para tanto, lo de la mujer no pasa nada, hay que esperar a acontecimientos, tal. Vale. Jericho lo hace en un podcast. No estoy diciendo que Jericho sea culpable de eso, pero Jericho medio defiende a Vince. Vale. Bueno, lo podemos entender por la relación que tienen tal cual. Pasamos a lo que ocurre aquí en España. ¿Qué ocurre? Evidentemente se hacen artículos en contra de Vince, por ejemplo el de Turnhill poniendo todos los argumentos de por qué Vince es abiertamente gilipollas, es decir, son argumentos de defensa a Vince que acaba con el disclaimer al final de todo lo leído anterior, vuelvan a leerlo, porque literalmente son argumentos de mierda en favor de Vince, que esto es habitual hacerlo, sobre todo en prensa satírica. Vale, bien. Hasta ahí podemos entender que eso está más o menos bien. Es una crítica mordaz, pero es una crítica. Pero claro, de repente llega que vuelven los dos bandos. ¿Cuál es el problema? Yo aquí me adhiero al bando más extremista en contra de Vince, no voy a mentir, pero el bando defensor de Vince de repente empieza a soltar esos argumentos que ha dicho Jericho, pero duplicándolos. Pero forzando más la maquinaria. Pero intentando vender que las mujeres lo que buscan es pasta, etcétera, etcétera. Y, a ver, yo entiendo que también tiene mucho que ver relación con las diferencias culturales, etcétera, etcétera. Pero me resulta muy curioso cómo supuestamente somos todos seres independientes, somos todos seres distintos y lo único que hacemos es traer temas del podcasting americano una semana después aquí a España o a Latinoamérica, vale entender que siempre me refiero a ambos lados, y generar polémica. Joder, y creo que hay cosas que no generan polémica, es decir, que el Alfred que literalmente se está haciendo famoso a base de insultar a All Elite, yo sé que hay gente que dice que le paga a WWE, no lo sé, pero lo que sí seguro es que el tío sabe que si sigue insultando a All Elite, sigue teniendo repercusión. Repercusión negativa, porque todo el mundo le llama imbécil, pero repercusión, y eso es lo que él busca. Puede ser mejor o peor, o puede ser más moralmente reprobable, para mí sí lo es, pero la realidad es esa, la realidad es que lo que están buscando es, hey, vamos a hacer todo para que de repente parezca que tal. Y Vince Russo es lo que hace, Vince Russo es, voy a decir el pufo más grande para ver si así me aplauden. Incluso lo que hace alguien como Booker T es feo, porque lo que hace Booker T en realidad no es eso, sino lo que hace Booker T es, como a mí me pagan no sé quién, voy a decir que no sé quién es la polla y voy a defenderles bajo todas las circunstancias.
Oiga, pero que la guerra entre empresas a mucha gente se la suda, tienes muchos amigos que están trabajando en tal y funciona. Pues no, pues tienes que decir que es que la otra empresa es horrible. Y claro, al final esto es como todo. Booker T está bajo contrato. ¿Ruso? No. Alfred Wongwa creo que se llama. No. Toda esta gente no está bajo contrato de nadie. Y lo de Russo además es sorprendente porque es un poco ¿desde dónde me pueden contratar? Partamos de la base de que ninguna de las dos empresas va a contratar a Russo, ¿vale? Por razones obvias. Básicamente todo el mundo odia a Russo, pues por lo que todo el mundo odia a Russo, porque es un capullo integral. Pero lo que vamos es, ¿por qué nosotros tenemos que reproducir estos comportamientos? El podcasting americano es un poco lo que digo, el tema de cómo tienen sus streams, etcétera, etcétera. Es curioso porque, por ejemplo, aquí en España parece algo impracticable tener a un tío que simplemente se dedique a reaccionar. Es decir, que su único contenido sea reaccionando. Es cierto que, bueno, que tenemos a gente como Rubius o tenemos a gente como Ibai que hacen cierto contenido que es de reacción, pero la mayoría de cosas no son reacción como tal. Es decir, la mayoría de cosas son vamos a hacer una serie de Minecraft, vamos a hacer una serie de tal, vamos a hacer un evento presencial, etcétera, etcétera. Hasta aquí todo tiene cierto sentido. Para bien o para mal, pero tiene cierto sentido. ¿Por qué entonces en el podcasting lo que intentamos es emular a los americanos? Es decir, por ejemplo, Jordi Wild, americanos, cuando digo americanos entiendas estadounidenses, ¿vale? Que sé que alguien se va a molestar y no quiero eso. Pero entiéndase, por ejemplo, que Jordi Wild, al final su programa se basa en el de Joe Rogan. No me parece mal, es más, me gusta bastante más el programa de Jordi Wild que el de Joe Rogan. Pero se basa en el de Joe Rogan. Medios de Latinoamérica, en este caso sí iba a decir Latinoamérica porque es mexicano, se basan principalmente en lo que ha hecho Drag Giri, en el sentido de yo soy de X empresa y voy a muerte con X empresa. Ciertos medios se basan también en vamos a crear polémica con comentarios para conseguir visitas y que esas visitas nos mantengan la página, lo cual hemos visto en Estados Unidos. Joder, al final me da la sensación de que el podcasting americano está muy basado en eso, en tirar mierda, en basarse en es todo un personaje, como si estuviéramos prácticamente en la era de Wismicho de YouTube, y que esto se está exportando poco a poco en España y que de repente muchas personas tienen un personaje de yo soy súper tal o yo soy súper cual y de ahí no se encasilla. No me gusta, sinceramente, no me emociona para nada y creo que es el gran pecado que tienen los podcasts norteamericanos, los podcasts estadounidenses y que a mí me aburren sobremanera. Es decir, Wrestling Bios, me encanta. Wrestling with Regret, siempre lo digo, me encanta. Pero, por ejemplo, vayamos a Reino Unido. He dicho Estados Unidos, pero vamos a ir a Reino Unido. Es más, el título lo voy a llamar anglosajona. ¿Qué pasa? Cultaholic intentan vender muchos esto de humor, que están guay, siempre tirando además de los mismos recursos. Todos ha dicho que eso no me acaba de gustar, pero no tiene una agenda como tal. Wild Culture sí tiene una agenda como tal. Es más, voy a decir más de Cultaholic. Cultaholic hace los top semanales más o menos interesantes, los tops de top 10 tal, top 5 tal, top 8 tal, pero tú ves todos sus vídeos de noticias, todos son clickbait, todos intentan vendernos cosas que no son, patrocinan rumores como noticias, es decir, una cosa es darlo de ayer de Zarlan como noticia, ya sabéis mi opinión, si no escucharla en podcast de Alex, estoy bastante cansado del tema porque me parece que no sirve para nada el tema de pasar a más 13, pero a lo que voy es, Zarlan da una noticia, los medios la cubren, guay, pero hemos llegado a leer noticias que sabíamos todos que eran invent de confirmada vuelta de importantísimo luchador a WWE. Es importantísimo luchador, en realidad no era un luchador. O es importantísimo luchador, es que Bray Wyatt ha tenido un evento donde ha salido y parecía que llevaba algo de The Fiend. O donde de repente se ha visto que no sé quién está en la ciudad del evento. ¿Eso implica que van a salir? No. ¿Se ha dado información de que van a salir? No. Pero lo vendemos como tal. Eso es prostitución de la información. Y eso es algo que el podcasting americano hace mucho. Es decir, pasa mucho con Meltzer, por ejemplo. Con Meltzer, la línea entre información y opinión muchas veces se difumina. Y es un problema gravísimo, porque todo el mundo traduce de Meltzer y eso provoca que haya a veces traducciones que era esto en realidad era una opinión de Meltzer, acaba siendo salido como información y acaba siendo un desastre. Pero lo que voy es, todo eso son cosas que sabemos. Todo eso son cosas que si sé yo, sabe el 90% de la comunidad porque no es que sea precisamente el más listo del rebaño. Y se repiten, y se mantienen, y se sostienen. Y a mí ver tweets como ese que estoy mencionando, que no le voy a dar publicidad a esa persona porque me parece un imbécil integral y no tengo ganas de All Elite estaba matando el wrestling con entradas a $2, es de un pavo que hace menos de 4 años estaba diciendo que quisiera volver a la polla. Y que estaba diciendo que WWE era genial, el Attitude y el Ruthless. ¿Qué cojones estamos vendiendo? Ser como los americanos, como los americanos digo siempre estadounidenses, que se me entienda, tener que tener una marca, ser como México que tienes que ser de CMLL o de AAA y si no eres de ninguna de las dos,
eres un gilipollas integral. Seamos un poco mejores y sobre todo no tomemos como ejemplo a Estados Unidos cuando el 95% de las cosas son aborrecibles para nosotros. Con esto me despido, con esta crítica al podcasting norteamericano, estadounidense, anglosajón y su influencia en nosotros. Yo me despido y hasta la próxima, que será básicamente el domingo con Lucha Underground.